Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Y en esta ocasión voy a compartir con ustedes una palabra a la cual puse por título Una batalla modelo. Y nos vamos a basar en Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículos 1 al 8 y 10 al 21. Lo que vamos a hacer es una analogía, que es la semejanza entre dos cosas distintas. En este caso vamos a hablar sobre guerra espiritual, haciendo una analogía entre una guerra histórica que ocurrió en el pueblo de Israel, después que Israel se dividió en el reino del norte, que eran los que se habían rebelado bajo los mandos de Jeroboam, y el reino de Judá, que era el que contaba con las promesas de Dios, y lo vamos a comparar con la guerra espiritual que nos toca hoy en día. Y de esta guerra histórica vamos a tomar algunos ítems que nos pueden servir para la guerra que tenemos que vivir hoy en día en el ámbito espiritual. A finales de los 80 ha cobrado mucho interés dentro del ámbito cristiano evangélico el tema de la guerra espiritual. Y se ha escrito mucha literatura, alguna quizás de valor y otra quizás no tanto, más bien especulativa, apelando a esa inclinación tentadora que tiene el ser humano de conocer las cosas ocultas y de meterse en esos terrenos. Acá simplemente vamos a hacer una comparación entre una guerra histórica y la guerra espiritual. Y comenzamos el desarrollo en el versículo 1, versículos 1 y 2, vemos cómo se plantea la guerra. A los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Acá se planteó la guerra, Israel contra Judá. En primer lugar, vamos a ver que nuestro enemigo, el diablo, es poderoso. Vamos a ver, el punto número 1 es precisamente el poder del enemigo. Consideramos acá el enemigo a Jeroboam, por cuanto él era el que se había rebelado contra las promesas de Dios de perpetuar el trono de David. Ellos se habían apartado de la tribu de Judá y formaron otro reino. Entonces Abías, versículo 3, ordenó batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra valerosos y escogidos. Y Jeroboam, el enemigo, ordenó batalla contra él con 800.000 hombres escogidos, fuertes y valerosos, el doble. Él tenía el doble de poderío militar para enfrentar al pueblo de Judá, al reino de Judá. Entonces vemos que era el doble de poderoso el enemigo de lo que era el reino de Judá. Y acá tomamos precisamente que el enemigo nuestro, el diablo, es poderoso. ¿Y por qué decimos esto? No por darle ninguna gloria, sino porque nosotros, como criaturas de Dios, debemos tener en cuenta que no podemos salir a desafiar al diablo, ni menospreciar al diablo. Hay expresiones, hay alabanzas y cosas que hablan de pisotearle la cabeza al diablo y que el diablo acá y allá y tantas cosas que se hablan donde se menosprecia y se desafía al poder de Satanás,
sin tener en cuenta que nosotros, delante de Él, si no estamos en Dios, estamos totalmente indefensos. Es peligroso esto de desafiar al diablo. Ya los falsos maestros en la antigüedad, en Judas capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera, ellos lo hacían, no obstante de la misma manera, haciendo mención a estos maestros, a estos obreros, de la misma manera también estos soñadores, los trata de soñadores Judas, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, blasfeman, insultan a los poderes superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, uno de los principales de Dios, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Fíjese que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir una maldición contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Y quiénes somos nosotros, me pregunto yo, a veces, para andar desafiando o menospreciando el poder del enemigo? Tenemos que tener cuidado con eso. El enemigo es poderoso. Es el primer punto. Entonces, en el versículo 4 dice, y se levantó Abías sobre el monte Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme, Jeroboam y todo Israel. Él quiso razonar. El rey de Judá quiso razonar con el rey de Israel y veamos cómo lo hace de la siguiente manera. En primer lugar, expresa confianza en la promesa que tenía de parte de Dios. Versículo 5 dice, ¿no sabéis vosotros, le dice a Jeroboam, no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, y a él y a sus hijos bajo pacto de sal? ¿Qué significa esto de que Dios había dado para siempre y bajo pacto de sal el reino a David y a sus descendientes? El tema de la sal se menciona en el libro de Números cuando Dios le dice a Aarón que las ofrendas, los holocaustos que hacía el pueblo de Israel que eran para Dios, había que agregarle sal a las partes que le eran permitidas comer a Aarón y a sus hijos, eran para los sacerdotes. Y esto es pacto de sal, se le dice a Aarón, haciendo mención a que era algo que Dios establecía permanentemente. Permanentemente las ofrendas iban a ser para el consumo del sacerdocio. Ahora bien, entonces la sal es algo simbólico que representa, en este caso, la perpetuidad del pacto que se hizo con David. El pacto que se hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, a través de Moisés, cuando Dios le dio la ley, no era un pacto de sal, no era un pacto permanente, un pacto eterno, porque ese pacto, el pacto de la ley, terminaría cuando vino Cristo. Pero el pacto de sal, que asegura la eternidad de ese pacto, era el que Dios había hecho con David. Y esto lo podemos ver nosotros en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 17, que dice, y cuando tus días sean cumplidos, se le dijo a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje
el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, Salomón fue y él será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombre y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa fue la promesa de Dios a David, y vemos que de ahí viene la descendencia de David hasta Cristo, y Cristo continúa como rey hasta la eternidad. Ese es el pacto de sal. No es que la sal tenga poderes místicos, algunos la usan con esa intención, usan la sal atribuyéndole algún poder. El pacto de sal es un simbolismo para dar a entender la perpetuidad de ese pacto, un pacto que nunca terminaría. El punto número 3 que vamos a ver, entonces el número 2 era la confianza en la promesa de Dios que tenía Abías. Es la rebeldía contra Dios, la rebeldía que tenía Jeroboam, el punto número 3, y que no conviene. Abías le dice, esta palabra dice, pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Fue cuando se dividió el reino. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboán, hijo de Salomón, porque Roboán era joven y pusilánime, y no se defendió de ello. Y Abías dice, y ahora vosotros tratáis de resistir el reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis vosotros becerros de oro que Jeroboam hizo por dioses. Ustedes que se rebelaron, que están en rebeldía, que se han apartado, que son idólatras, ustedes quieren pelear contra nosotros, que tenemos las promesas a Dios de nuestro lado. Los rebeldes no tienen posibilidades en una guerra. Si alguien está en rebeldía contra Dios, ni se le ocurra meterse activamente en una intercesión de guerra espiritual. Primero arregle su vida con Dios y después recién piense en eso. En cuarto lugar, Abías hacía la voluntad de Dios junto con el pueblo de Judá. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón. Y los que están en la obra son levitas, todo como Dios lo había establecido, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan. Dice, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Ustedes tienen fuerza, tienen poder carnal, pero nosotros estamos con Dios, no hemos dejado a Dios y cumplimos sus ordenanzas, hacemos lo que Él nos dice. Entonces, si queremos tener victoria, debemos hacer la voluntad de Dios. En el caso de Abías esto era parcial. Tenemos que ser honestos que el pueblo de Judá y comandados por Abías guardaba las ordenanzas, las ceremonias, todo como Dios lo había establecido, pero Abías tenía una conducta que no era del todo buena, por eso solamente reinó 3 años. Pero de todas maneras respetaban
las cosas que vendrían a ser símbolo más adelante de cosas que ocurrirían cuando Cristo viniese. Los holocaustos, los sacrificios y todas esas cosas tienen simbolismos, contienen simbolismos acerca de cuando Cristo vino y este nuevo periodo de gracia. Entonces, si bien Abías no tenía una conducta intachable, pero respetaban lo que Dios le había ordenado en cuanto a liturgia. Entonces, ellos dicen, nosotros hacemos lo que Dios nos ordenó. Acá podemos ver en cierta manera la fidelidad que tiene Dios a sus promesas. Cuando Él hace sus promesas, Él es fiel más allá de la debilidad de los hombres. Y vemos la misericordia de Dios también, y vemos quizás también una vislumbre anticipada de la gracia venidera, aunque quizás no lo merecía del todo, pero estaban del lado de Dios, aunque no eran perfectos, pero intentaban agradarle guardando las ordenanzas. En quinto lugar vemos la confianza en Dios, la fe que tenía Abías. He aquí que Dios está con nosotros por jefe. Aunque no lo veían, Abías sabía que Dios estaba con el reino de Judá. Y sus sacerdotes con trompetas de júbilo. ¿Y por qué de júbilo? Porque claro, ellos estaban alegres porque sabía que si Dios estaba con ellos, Dios les daría la victoria, como se la dio a David contra Goliat, que David era un niño prácticamente, y Goliat era un hombre grande y fuerte, pero Goliat contaba con su fuerza y David contaba con la fuerza de Dios. Entonces, para que suenen contra vosotros estas trompetas de júbilo, oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Tenía confianza en Dios, estaba seguro que a pesar de que los otros tenían el doble de gente, no iban a poder vencer. Entonces, confianza en Dios y fe es lo que tenemos que tener en esta guerra. Fe en Dios. En sexto lugar, el enemigo usa de la astucia, es astuto, pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Fíjense, le puso gente detrás y ellos estaban por delante. Como tenía mucha gente, los rodeó. Entonces, astutamente los quiso emboscar para combatirlos. Usó la astucia, aparte de su poder bélico. Y primera de Pedro dice en el 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Sobrios y velad, serios y atentos. Debemos ser serios en las cosas del Señor y estar atentos en oración, activando para el Señor. En este proceso de santificación, perfeccionándonos, debemos estar activos, moviéndonos en pos de agradar al Señor cada vez más. Entonces el enemigo usa de astucia, pero nosotros debemos estar atentos y tomar con seriedad, con mucha seriedad, este tema de la guerra espiritual. Que aunque, vuelvo a decir, no estemos involucrados directamente en una contienda intercesora, cada uno en su lugar tiene que resistir la guerra que solemos tener a veces, o casi permanentemente podríamos decir, con el enemigo.
Entonces, viéndose rodeado, dice que cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla adelante y a las espaldas, ellos miraron para donde tenían que mirar. Abías y Judá miraron para donde tenían que mirar. Tenían gente a la espalda y adelante. No iban a mirar para el costado para escaparse. Tampoco se iban a quedar choqueados ahí porque estaban rodeados y se iban a dar por vencidos, sino que miraron para arriba, para donde tenían que mirar, y clamaron a Jehová. Y cuando miró Judá, he aquí tenían batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová. Y los sacerdotes tocaron la trompeta y se armó la guerra. Entonces dice el versículo 5, entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Victoria sobre el enemigo. Ellos gritaron, tal vez emulando el grito que dieron en el 7º día después de dar vueltas a Jericó y cayeron los muros, algo que había sucedido cuando conquistaron la tierra, clamando a Jehová, tocando las trompetas, confiando en él. Dios le dio la victoria a Abías. Y dice que Dios desbarató a Jeroboam. Tremendo ejército quedó destruido, desarmado, y todo Israel desorientado delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Dios le dio la victoria a Judá, por cuanto Judá confió en Dios, cumplía con las ordenanzas de Dios, intentaba hacer la voluntad de Dios, no se amedrentaron por el poder del enemigo, porque sabían que Dios estaba con ellos y que Dios era más poderoso. Y dice, y Abías y su gente hicieron en ellos un gran estrago. Y dice, y cayeron heridos de Israel 500.000 hombres escogidos, y así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Para tener victoria en la guerra espiritual, solamente uno puede apoyarse en Dios, en las promesas de Dios, tener confianza en Dios, clamar a Dios, estar seguro, tener fe de que Dios está con uno. Bien, Dios le dio la victoria a Abías, al reino de Judá. Bueno, esto no iba a quedar así. En la antigüedad, cuando un ejército ganaba sobre otro empezaba a recoger el botín. Entonces, ¿qué es lo que hizo Abías? Comenzó a conquistar. Y siguió a Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades. A Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, a Efraín con sus aldeas. Comenzó a conquistarle terreno y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. En este punto quiero destacar algo. Si bien hay dominios del enemigo que son territoriales, por medio de los gobernadores de las tinieblas, tenemos antecedentes en el libro de Daniel, cuando Daniel
cuando el ángel, el mensajero que vino a verlo a Daniel, le menciona que estuvo luchando 21 días con el príncipe de Persia, bien, y que solo vino Miguel a ayudarlo, que era uno de los principales de Dios. Esa potestad, ese poder, ese príncipe gobernaba sobre Persia, sobre el reino de Persia. Pero cuando él se iba a ir, no solo iba a combatir con con el príncipe de Persia, sino también iba a venir el príncipe de Media, de otra región. Sabemos que el enemigo tiene gobernadores que gobiernan distintos territorios, distintos países. Los gobiernos están bajo el poder de estos gobernantes de las tinieblas, por eso surgen tantas leyes a veces que son contradictorias con los principios divinos. Sabemos entonces que hay huestes espirituales, guerreros espirituales en las regiones, y sabemos también que comenzó a conquistar regiones. Pero en mi caso, yo creo que lo de Daniel, fue solamente en una ocasión especial que prevaleció un ángel de Dios y fue para traerle un mensaje a Daniel, y que esa victoria que tuvo el ángel fue temporal hasta que terminó de darle el mensaje y volvió a irse. No le quitó el poder, no destronó Dios el poder que tenían estos príncipes del enemigo sobre esos territorios. Entonces, yo pienso que nosotros como cristianos, antes de pensar en conquistar territorios, creo que lo más importante y más doloroso para el enemigo es que nosotros, por medio de esta guerra, podamos arrebatarle personas al enemigo, personas que están bajo la esclavitud del diablo, y guiarlos a los pies de Cristo. Y según mi punto de vista, esa es la mejor conquista que podemos hacer en esta guerra espiritual que tenemos, guiar personas a Cristo. Al final vino la recompensa, pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos, 16 hijas. El rey y su reino salieron en victoria. Entonces, todos estos ítems que hemos visto, o sea, debemos tenerlo en cuenta en esta guerra espiritual. Un breve repaso: no desafiar al enemigo. En segundo lugar, confiar en las promesas de Dios. En tercer lugar, la rebeldía no conviene. Si está en rebeldía, antes de pensar en guerra espiritual, piense en ponerse a cuenta con Dios. Hacían la voluntad de Dios, Judá hacía la voluntad de Dios, estando en obediencia a Dios es como se logran las conquistas, las batallas. Confianza en Dios, de que Dios está con uno, y por lo tanto Él nos dará la victoria. En sexto lugar, el enemigo es astuto, debemos tenerlo en cuenta y estar siempre atentos, siempre velando, siempre activos, siempre perfeccionándonos. No debemos amedrentarnos, punto número 7, por el poder del enemigo. No debemos huir tampoco, debemos clamar a Dios, confiando que Dios nos va a dar la victoria, y al final viene la victoria sobre el enemigo y la conquista. Y la conquista es lo más importante, según considero, y creo que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, arrebatarle las personas al diablo.
Estos son los principios que debemos tener en cuenta todos los cristianos y más aún los que se involucran en una contienda intercesora llamados por Dios a esta tarea. Bueno, hermanos, hermanas, que Dios los bendiga y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.